Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes, estamos aquí presentes para el estudio de la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar o leer y estudiar el capítulo número 17 del libro de Números, que se titula El bastón de Aarón retoña. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él en esta noche quien nos ilumine y nos permita hablar en su nombre y en el nombre de Cristo y de Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy reunidos, Todopoderoso. Aún en medio de la enfermedad, Señor, estamos aquí presentes, Padre Santo, para glorificarte, para bendecirte, para santificarte, Señor, y para que tú nos santifiques con tu Espíritu Divino. Queremos hablar, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, como centinela, llamar la atención, Señor, a la verdad, a la justicia y a lo que tú has establecido desde el principio, Señor Jesús. Permítenos, Todopoderoso, poder hablar con fuerza, poder hablar con sabiduría, poder hablar con prudencia y humildad, Señor, mostrando lo que esta noche tú quieres transmitirle a todo cristiano católico y no católico que pueda o que quiera aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios y acerca de nuestra amada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En tus manos colocamos, Señor, al Papa Francisco. Te pedimos por sus fuerzas, te pedimos por su función, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sane sus heridas, que lo ilumine siempre, que lo respalde siempre, Señor, a él y a todos los religiosos y religiosas del mundo, Señor mío, que te ofrecen de corazón sus vidas, Señor. Bendícelos a todos, a los que están enfermos, a los que están en un asilo, a los que están en lugares peligrosos, padeciendo persecución, Señor. Hoy te pido por los sacerdotes, hoy te pido por esos hombres que abandonaron una vida propia para buscar, guiar tu rebaño, Señor, y que tú los has elegido, los has santificado y los has bendecido. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Tú eres todo para nosotros, Maestro Jesús. Tú eres todo para nosotros, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de Dios, e ilumínanos. No permitas que ideas humanas, que pensamientos humanos, que palabra de hombre sea expresada en esta noche, sino que seas tú, oh Todopoderoso, quien hable a través de esta boca humilde y pecadora, porque sí somos pecadores delante de ti, Señor. Somos unos humildes pecadores. Somos, Señor, siervos inútiles. Solo estamos aquí haciendo lo que tú nos mandas, Señor. Bendito, alabado y adorado seas, Señor. También te pido, Santísima Virgen María, que hoy nos acompañes y nos fortalezcas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a hacer la lectura del capítulo número 17 del libro de Números. El bastón de Aarón retoña. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de tribu traiga un bastón, o sea, 12 bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón correspondiente a la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Los colocarás en la tienda del encuentro, frente al arca de la alianza,
que es donde yo me encuentro con ustedes. Voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido, y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Moisés dijo esto mismo a los israelitas, y cada uno de los jefes de tribu le dio un bastón, reuniendo así 12 bastones en total. Entre ellos estaba también el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza, y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de Leví, había retoñado. Había hecho retoños y dado flores, y tenía almendras maduras. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todos los bastones y se los mostró a los israelitas. Después de verlos, cada uno tomó su bastón. Entonces el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza y guárdalo allí como advertencia para este pueblo rebelde. Así harás que dejen de hablar mal de mí y no morirán. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Pero los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, todos vamos a morir. Todos los que se acercan al santuario del Señor mueren. ¿Acaso vamos a morir todos? Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, en esta noche, el capítulo número 17 del libro de Números continúa la controversia que se inició la semana pasada en el capítulo 16 con la rebelión de Coré, Datán y Abirán. En esta noche vamos a tratar de explicar y sustentar bíblicamente el papado. ¿Sí? El Papa. ¿Quién es el Papa? ¿Cuál es su función? Y dentro de ello también explicar el dogma de la infalibilidad papal. La vamos a explicar también. Antes de eso, vamos a hacer la breve explicación del capítulo número 17 del libro de Números que acabamos de leer. En primera instancia vemos cómo es el Señor quien quiere cortar de manera definitiva la controversia creada por Coré, Datán y Abirán sobre quién debía ser el sacerdote o quién, en qué tribu debía caer o recaer la responsabilidad única de ser los sacerdotes de la iglesia primitiva, de la iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Es la iglesia de los tiempos mosaicos. ¿Sí? Y van a tener un sacerdocio. Y es Dios, y es el Señor quien va a elegir. Es Dios quien elige quién va a ser responsable. Pero siguiendo las ideas de Coré, que le mete a un grupo de israelitas, dice que todos tienen derecho a ser sacerdotes, que no es necesario tener una tribu sacerdotal, que todos han sido bendecidos, que todos han sido iluminados y que todos tienen derecho a presentar ofrendas, incienso y hacer sacrificios. O sea, llamando a la rebelión y llamando mentiroso a Dios. Como existen actualmente la idea protestante de que el sacerdocio católico no es necesario y que cualquier persona que sepa de Biblia y que estudie teología puede montar una iglesia y puede tener unas ovejas y unos pastores, y esa es la iglesia de Cristo.
¿Sí? Ahora, ¿el Señor qué hace? Habla con Moisés, que es el mediador, es el intermediario entre el pueblo de Israel y él, y le da una orden, le dice que por cada una de las 12 tribus de Israel que representan a la iglesia, que representan el país, cada jefe, cada príncipe debe traer un bastón. El bastón aquí representa la autoridad, representa el gobierno. El bastón es símbolo de autoridad porque el bastón es usado por el pastor para dirigir el rebaño. El bastón es utilizado para ordenar a las ovejas. Cuando una oveja quiere salirse del camino y del rebaño, el pastor la golpea por la cabeza o la redirige hacia el grupo. Por lo tanto, también sirve para defender al rebaño de los ataques de los lobos que quieren comerse y destruir a las ovejas. Entonces, fíjense que tiene el bastón dentro del pastoreo y dentro de la vida eclesial, tiene diferentes significados. Entonces, tiene gobernabilidad, direccionamiento y defensa de la vida de las ovejas. Fíjense la importancia del bastón para el pastor. Entonces, el Señor les dice, a cada uno de ellos va a entregar el nombre de la tribu y a un lado el nombre del jefe de la tribu. Moisés les dice esto a cada uno de los jefes, príncipes de cada una de las 12 tribus, pero con la tribu de Leví, el Señor especifica, me vas a poner a Aarón. El jefe de la tribu de Leví es Aarón y sus hijos. ¿Por qué? Porque vamos a escoger quién es el que va a hacer el sacerdocio. Entonces, esto lo hacen ellos y el Señor les dice a Moisés, vas a recoger los 12 bastones y los vas a colocar dentro de la tienda del encuentro, enfrente del arca de la alianza. Ahí es donde yo hablo contigo, ahí es donde yo me presento. Ahí es el lugar, como para nosotros los católicos, el Santísimo. Bueno, ahí donde yo estoy presente, yo voy a hacer que retoñe. Un bastón era un pedazo de madera muerta, que hacía mucho tiempo había sido secada. O sea, ya ese pedazo de madera ya estaba muerta desde hace mucho tiempo. Entonces esto va a ser sobrenatural. El Señor, Moisés hace lo que el Señor le ordena y coloca allí los 12 bastones que representan a la jerarquía de todo el pueblo de Israel, y a partir de ahí toda la noche pasa y a la mañana siguiente Moisés llega y encuentra que el bastón de la tribu de Leví, que tiene el nombre de Aarón, ha retoñado de manera sobrenatural y milagrosa. Y no solamente ha retoñado, ha dado flores. Y no solo ha dado flores, ha dado almendras. Y no solamente almendras verdecitas o chiquiticas, almendras maduras, que simbolizan las diferentes etapas de un gobernante o de un pastor, ¿sí? Renacer, florecer y dar frutos. Entonces fíjense cómo el Señor de manera sobrenatural elige a la tribu de Leví y elige a Aarón como su sacerdote para su iglesia del Antiguo Testamento, y es Dios el que elige a la persona o a las personas que van a liderar la vida religiosa de su pueblo. No es cualquier hombre que se pone un día a coger la Biblia y dice, bueno, yo quiero mejorar la iglesia, yo quiero mejorar los procesos religiosos, voy a inventarme una iglesia nueva, voy a inventarme unas nuevas doctrinas, voy a atacar a la iglesia que ya está establecida y ahí el que me quiera seguir le cobro el diezmo y ahí vamos creciendo. No, señor, no, señor. Aquí es Dios quien escoge y quien elige. Esto al día siguiente todos se presentan a ver cuál fue el resultado.
dándose todos de frente con el respaldo que le da Dios de manera sobrenatural a Aarón y a la tribu de Leví. De esa manera tienen que aceptar ya de esto que Dios ha escogido y ha hablado de manera contundente. Pero sabemos muy bien que el quejoso, que el protestante, que el que no está satisfecho con nada que proceda de Dios, va a estar siempre buscando algún pretexto para quejarse, para protestar, para buscar cosas malas, porque sabemos que ningún líder es perfecto. Ningún líder es perfecto, ningún humano es perfecto, excepto nuestro Señor Jesucristo. Es la excepción. Por eso es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador ante Dios en el cielo, porque Él es el único ser humano perfecto que cumplió toda la ley de arriba a abajo. Pero en adelante ningún hombre es perfecto. Moisés no fue perfecto, Aarón no fue perfecto. Van a cometer muchos errores y los vamos a ver en siguientes secciones. Tampoco lo fue Josué, que lo vamos a ver más luego. Ni ninguno de nuestros papas han sido perfectos. Ni nuestros sacerdotes son perfectos. Muchos cometen errores, son arrogantes, son prepotentes. Hemos visto muchos casos de abusos sexuales, homosexualismo, tener hijos a escondidas. Pero son los elegidos por Dios y ellos tienen una responsabilidad que van a tener que en algún momento darle cuentas a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, lo importante es orar por ellos y creer en su trabajo y ayudarlos, asistirlos en su trabajo como laicos comprometidos y como cristianos católicos comprometidos y que amamos y conocemos nuestra fe. Bueno, para terminar, el Señor le dice, una vez que todo el pueblo se ha dado cuenta cuál ha sido la elección de Dios, el Señor le dice que ya no hay razón para que el pueblo murmure. Y el que murmure, ya Dios tiene la suficiente evidencia para castigarlos. Ya Él habló, ya Él estableció lo que debía hacer, y el que no respete eso, lo castiga. Entonces también le dice a Moisés que coloque el bastón en el arca de la alianza, como un recordatorio al pueblo de Israel de su decisión. Y es algo bien raro, porque el Señor cada vez que ve al arca va a ver los pecados de Israel, va a ver las transgresiones de Israel. Israel partió las tablas de la alianza con cuando Moisés las partió para destruir el becerro de oro. O sea, ahí Dios ve en el arca de la alianza las tablas partidas que recuerdan la idolatría de Israel con el becerro de oro. También encuentra el maná, la jarra de maná, de la cual tanto se quejaron y tanto jodieron por el maná. Y ahora va a ver el Señor el bastón retoñado de Aarón como recordatorio de la rebelión de Coré. Coré es prefigura de Martín Lutero. Martín Lutero es el Coré de la religión cristiana. Es el falso profeta que se junta con la bestia. Yo creo que la bestia es Hitler. Ambos son alemanes. Ambos tienen relaciones históricas e ideológicas. Los historiadores bien serios de Europa, muchos historiadores bien serios de Europa relacionan, hay libros que relacionan las ideas antisemitas de Martín Lutero con las ideas del nazismo, para que ustedes vean quién es el famosito Martín Lutero, que muchos protestantes siguen y lo veneran como el padre del protestantismo, y el libertador del libre albedrío y del libre pensamiento, y el libertador de las cadenas de la opresión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para que vayamos conociendo quién es esta figurita, el falso profeta. Ok. Y para terminar, entonces el pueblo se da cuenta que está en una mala posición y va donde Moisés y les dice que si todos van a morir, porque todo el que se acerca a la tienda del encuentro termina mal. Entonces,
comienzan a decir, todos vamos a morir, todos vamos entonces, ¿quién va a sobrevivir? Bueno, señores, compórtense, sean obedientes, confíen en Dios, respeten a la autoridad que Dios ha establecido, hagan lo que Dios manda y Dios les dará la tierra prometida. Dios los hará vencedores de todos esos pueblos que tienen gigantes. Ustedes no se preocupen, porque si ustedes creen en Dios, si ustedes obedecen a Dios y si ustedes respetan la autoridad que Dios ha establecido, Dios les hará vencer a todos esos pueblos cananeos y ustedes serán los reyes de Canaán, para la gloria de Dios. Ok, vamos ahora a reflexionar, vamos a ir más profundamente en este capítulo que nos abre la oportunidad de reflexionar acerca de un personaje bastante criticado, pero que es fundamental, que es clave, que sin él la iglesia de Cristo hace mucho tiempo se hubiese perdido, se hubiese dividido y se hubiera hecho nada, como lo es el protestantismo. El protestantismo es división, división, división y división, y cada vez son más divididos, cada vez tienen doctrinas bien contrarias y diferentes, se orientan más hacia la plata, hacia el diezmo, hacia la prosperidad, nada de cruz, nada de sufrimiento, nada de sacrificio, nada de vivir en la enfermedad con felicidad y alegría. Eso ellos no lo predican, ¿sí? Ellos no lo predican. Eso lo predicamos nosotros, los católicos, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a confirmar y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento se establecen las autoridades escogidas por Dios de manera de liderazgo, de gobernabilidad del pueblo de Dios y también de una manera religiosa. Vamos en primera instancia ahí mismo, en el mismo libro de Números, capítulo 27, versículos del 15 al 23. Cómo Dios elige al gobernante de su pueblo. Vámonos. Josué es designado sucesor de Moisés. Fíjense cómo hay una sucesión apostólica. ¿Quién la dirige? El Señor. Vamos a verlo. Dice, el Señor, y Moisés dijo al Señor, Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes, para que no ande como rebaño sin pastor. ¿Sí? Esa es la idea que tiene, esa es la oración y la solicitud que le hace Moisés a Dios. Señor, coloca un pastor que vaya delante de tu pueblo y lo guíe por todas partes para que tu rebaño no ande sin pastor. O sea, desde la antigüedad, desde el tiempo de Moisés, debe existir un líder visible y establecido por Dios para que guíe a su pueblo. En la antigüedad al pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento a la iglesia de Cristo, la única, una sola iglesia de Cristo. Las demás son copias de Martín Lutero. Ok, dice, el Señor respondió a Moisés, Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar, que creo que había reemplazado a su padre Aarón, y ante todo el pueblo, como hacen con los papas, y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad, parte, no toda. El Papa tiene parte de la autoridad de Cristo, mas no tiene toda la autoridad de Cristo. Cristo le ha cedido al Papa una parte de esa autoridad y la vamos a ver más luego. Todo aquí es importante, todo detalle, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Allá, para que todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, acá para que al Papa, toda la iglesia le obedezca. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, y Eleazar me consultará en su nombre por medio del Urim.
Josué será el que dé las órdenes a los israelitas para todo lo que hagan. Moisés hizo tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. Le puso las manos sobre la cabeza y le dio el cargo. Es un cargo. El papado es un cargo, no es una persona, es un cargo. Tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Palabra de Dios. Aquí hay que tener algo muy importante. Porque si nosotros vemos acá, Jesús hace con el Papa las dos figuras. Hace la figura de Moisés y hace la figura de Eleazar. Porque el Papa no puede tomar una decisión sin consultarle a Cristo. Y el Urim es el Espíritu Santo, que es el que le comunica las decisiones que Cristo toma sobre algo al Papa. Y el Papa, utilizando su ex cátedra, o sea, su trono, su cargo, define allí la doctrina, la moral y las costumbres de la iglesia. Es el último que pone el punto final cuando Satanás está atacando la doctrina y la fe de la iglesia de Cristo desde muchos lugares, desde herejías, desde ideologías, desde modas, desde tendencias y desde la política. Fíjense la situación como es. Entonces, aquí Josué representa al Papa. Moisés representa a Cristo, lo mismo que Eleazar. Y el Urim representa al Espíritu Santo, que es el que transmite, que es el que comunica, que es el que inspira al Papa para que tome decisiones ex cátedra. Por eso es el dogma de la infalibilidad papal. Si el Papa se equivoca en las cosas más trascendentales, apague y vámonos, porque no resistimos. Listo. Continuemos. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 1 al 8. Vamos a ver qué pasa con Josué. Moisés habló de nuevo a todo Israel. Dijo lo siguiente: yo tengo 120 años y ya no tengo fuerzas para andar de un lado para otro. Fíjense qué hacen los papas. ¿Qué hizo el Papa Benedicto XVI? Se sintió cansado para dirigir la iglesia y renunció. La renuncia del Papa Benedicto XVI es bíblica. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán, pero el Señor su Dios marchará delante de ustedes y al paso de ustedes destruirá estas naciones para que ocupen su territorio. Josué irá al frente de ustedes como jefe. Ojo a eso, señores. Tal como lo ha dicho el Señor. El Señor hará con estas naciones lo mismo que hizo con Sihón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus países, a los cuales destruyó. Y cuando el Señor haga que estas naciones caigan en poder de ustedes, deben hacer con ellas todo lo que les he ordenado. Tengan valor y firmeza, que es lo que nos pide la Iglesia Católica, el Señor en su Iglesia. Tengamos valor y firmeza en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestra doctrina, en nuestra Eucaristía, en nuestro Papa, en nuestro sacerdote y en todo lo que nosotros somos como católicos. No tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Todos aquellos que hablan y dicen que la iglesia se corrompió, que la iglesia se perdió, les aseguro, queridos hermanos y hermanas,
que Cristo no ha dejado a su iglesia ni un solo día, desde que ascendió a los cielos hasta hoy. No la ha dejado perderse, ni corromperse, ni dañarse, ni nada por el estilo. Eso es mentira. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: ten valor y firmeza, porque tú tienes que llevar esta gente al país que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Y tú serás quien los haga tomar posesión. Esa es la función del Papa: cuidar el rebaño, mantener el rebaño, llevarlo a feliz término y tenerlo listo para cuando nuestro Señor Jesucristo venga en la parucía. El Señor mismo irá delante de ti, lo confirmará y estará contigo. Eso hace parte de la inefabilidad papal. No te abandonará ni te desamparará. Por eso no dejará que tomes decisiones erróneas, porque las decisiones definitivas que tomes van a llevar mi firma. Lo veremos más adelante. Por tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Palabra de Dios. Vamos ahora a ver cómo ya en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo prefigura a Pedro. Vamos a verlo. Vámonos a Isaías, capítulo 22, versículos del 20 al 24. Ese día llamaré a mi siervo, a Eliaquim, hijo de Hilquías. Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica y le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad, la autoridad del mayordomo del reinado del rey Ezequías. En ese entonces está hablando Isaías. El rey era Ezequías, que representa a Cristo, y Eliaquim va a ser su mayordomo, su vicario. Le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Por eso le llamamos al Papa Santo Padre. Y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. El dueño de la llave de la casa de David es el rey. El rey era Ezequías. Ezequías, cuando estaba en campaña o cuando no podía ejercer como rey, dejaba encargado a un mayordomo o a un vicario, que el Señor va a escoger a Eliaquim, hijo de Hilquías, y las llaves que son propias del rey se las va a dar al mayordomo, ¿sí? Por eso es que en Números 27 el Señor le dice a Moisés: bendice a Josué y dale una parte de tu autoridad. No le dice toda la autoridad. Ahora, ¿por qué sabemos que el rey es el que tiene las llaves? Porque en Apocalipsis el Señor Jesús se presenta como el santo y el dueño de las llaves de la casa de David. O sea, el rey es el dueño de las llaves, no el mayordomo. Al mayordomo se le entrega con algo de poder del rey, ¿sí? Entonces dice: en sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, el mayordomo, ni abrir lo que él cierre. O sea, tendrá el respaldo del rey. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Trono de honor es lo que nosotros conocemos como cátedra. La cátedra de Pedro. La cátedra, el trono de Pedro. Fíjense cómo todo tiene su sentido en nuestra iglesia. Para la familia de su padre. ¿Quién es el padre? Papito Dios. ¿Quién es la familia de su padre? La iglesia. ¿Sí? Yo haré que quede firme en su lugar, como si fuera un clavo. Fíjense, el Papa ha pasado 21 siglos. Ha pasado desastres naturales, guerras mundiales, ataques políticos, revoluciones, reforma protestante, amenazas de guerras nucleares. 1962, la crisis de los misiles en Cuba, que enfrentaba a John F. Kennedy
con Nikita Khrushchev y la intervención del Papa Juan XXIII, que llevó a que las tensiones se bajaran, y después escribe una encíclica que se llama Pacem in Terra, que hace que Nikita Khrushchev piense mejor su actitud frente a la guerra atómica. Piense cómo se cumple la palabra de Dios en la historia de la humanidad. Dice, en él podré colgar todo lo que haya de valioso, la doctrina, en la familia de su padre y de toda su descendencia, o sea, sus sucesores. Toda clase de vasija pequeña, desde copa hasta jarros. Palabra de Dios. Ahora vamos a verlo, la misma figura en el Nuevo Testamento. Vamos a Jesús, elige su vicario para la iglesia del Nuevo Testamento, para el nuevo pueblo de Dios, la iglesia católica apostólica romana. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, para tener el contexto. Este versículo, esta parte de los evangelios, los protestantes, pastores, teólogos, nos tratan de embolatar, pero ya teniendo la prefigura de Eliakim, ¿verdad? De Eliakim, ¿verdad? Hijo de Hilquías, vamos a ver cómo el Señor le habla a Pedro. Dice, Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es la base fundamental del cristianismo. Ese es el principio fundamental del cristianismo. ¿Quién es Jesús? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Eso era lo que el mundo decía. Pero a él le va a preguntar ahora a su iglesia, ¿qué cree mi iglesia? ¿Verdad? ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro, como era el mayor y el representante de ellos, y porque estaba seguro, le respondió, ojo a esto, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta de Pedro. Esa es la verdad de fe que el Papa defiende a capa y espada y ha defendido por los siglos de los siglos. Y la seguirá defendiendo por los siglos de los siglos. Cristo es el Mesías Redentor, el Hijo del Dios viviente, no es más nadie, ni el arcángel San Miguel, que es muy respetable y amado también, pero Cristo no es un ángel, es el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que responde Jesús. Dichoso tú, bienaventurado tú. Simón, lo llama por el nombre, Hilquías, hijo de Jonás. ¿Sí? Y allá también, fíjense que utiliza la misma figura. Llama a la persona por su nombre y después le pone el nombre de su padre. Hijo de Jonás, hijo de Eliakim. Porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Él se llamaba Simón. Cuando Dios te cambia el nombre, te cambia la misión, te pone una misión en la vida. En la Biblia es así. Aquí le está cambiando la misión de Simón Pedro. Ya no vas a ser discípulo y no vas a ser ese pescador de Bethsaida, sino vas a ser Pedro, piedra. Vas a ser
trono de piedra. Vas a ser cátedra. ¿Sí? Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Sobre este líder, sobre este cargo, sobre esta figura, sobre esta vicaría, sobre esta mayordomía, voy a construir mi iglesia para que no se confunda, para que no se la roben, para que otros no vengan a destruirla. ¿Sí? Va a haber una figura permanente que va a ser como un clavo, donde voy a poner lo que es valioso para el Padre. ¿Sí? Y dice, y ni siquiera el poder de la muerte, que es el pecado. Por eso tenemos el sacramento del bautismo, tenemos el sacramento de la confesión y tenemos el sacramento de la comunión y de la unción de los enfermos también. Podrá vencerla. Te daré, o sea, el rey, Cristo es el rey. ¿Sí? Lo vemos en Apocalipsis cuando le está escribiendo la carta a cada una de las 7 iglesias. Yo soy el santo, el dueño de las llaves de la casa de David. O sea, el rey es el que es el dueño. Y Cristo, como dueño de la casa de David, le va a entregar las llaves a su mayordomo. Y dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, está repitiendo lo que está pasando en Isaías 22. También quedará atado en el cielo, o sea, yo te respaldaré. Y lo que desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Y lo vamos a ver en Hechos 15. Cómo Pedro utiliza y desata aquí en la tierra y lo desata también en el cielo. Lo vamos a ver, vamos a ver. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras son de Cristo. El que le crea a Cristo es un creyente. El que le crea a Martín Lutero, a Calvino, el que le cree a Joseph Smith, el que le cree a Elena de White, el que le cree a Carlos Parán, el que le cree a la Piraquive y a todos esos pastores que han creado iglesias que para restaurar la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, es un creyón. Usted tiene toda la libertad de creer a quien usted le dé la gana y de seguir a quien usted le dé la gana. Pero tenga algo bien claro. El destino de su alma eternamente está en juego. Y esto es serio. Y por eso yo tomo este trabajo muy en serio. Porque he sido enviado para eso como centinela. Pero el que me quiera probar, ustedes están en la libertad de probar todo lo que yo enseño. Mis enseñanzas vienen de toda mi experiencia de más de 30 años en la Iglesia Católica, de mi estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, de mis estudios en la Arquidiócesis de Barranquilla, de mis ministerios como proclamador de la palabra por más de 20 años y recientemente como agente extraordinario de la comunión. Trato de estudiar la historia de la humanidad, la historia de los procesos políticos, históricos y sociales de la humanidad. O sea, estudio las encíclicas, los mutuo propii, las bulas, todas esas cosas, señores, para hablarles no paja, sino para hablarles cosas que les sirva a ustedes. Esa es mi única función, llamar la atención, como hace el centinela, llamar la atención. Si ya usted le presta atención, o si ya usted no, lo que yo digo es paja, ya eso es problema suyo. Yo cumplo mi función y soy feliz haciéndolo. Ok, entonces aquí podemos ver cómo el Señor escoge a Pedro y le da el cargo que está profetizando en Isaías 22. Pero vamos a ver, algunos dicen, no, pero es que Jesús de pronto esto, lo otro, estaba antes de la pasión, no sabía lo que decía. Vamos a ver cómo Pedro sigue siendo especial por encima de los otros apóstoles. Vamos al otro evangelio, para que no digan que solamente busquen un solo evangelio, que solamente está en un solo evangelista, que sería petrista. No,
Vamos a Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 33. Vamos a ver las palabras hermosas que le dice Jesús a Pedro, no a otro, señores. Le dice, Jesús anuncia que Pedro lo negará, ¿sí? Ahí mismo también le dice su error. Fíjense que los papás se equivocan. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, lo está identificando con su nombre natural, para que no nos perdamos. Mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlo. Él es especialista en eso, recuerden a Job. Como si fueran trigo, los va a zarzarear, los va a probar, va a ver de qué están hechos, para ver si me sirven a mí. Pero yo he rogado por ti, no rogó por Juan, no rogó por Santiago, no rogó por Judas, no rogó por Bartimeo ni por Mateo, rogó por Pedro. ¿Pero por qué por Pedro? Para que no te falte la fe. El Papa es el principal creyente. El creyente número 1 es el Papa de los católicos. Es el creyente. A él nunca le debe faltar la fe. Nunca. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. O sea, a mantenernos en la doctrina de la iglesia mía. De la iglesia que yo fundé. Esa es tu función. Ese es tu trabajo. Tu trabajo es, primero, nunca faltarte la fe. 2, animar, motivar, incentivar, dirigir a tus hermanos para que no les falte la fe y se mantengan firmes en mi doctrina. No es la doctrina de todos esos gringos y europeos y latinoamericanos que se han inventado iglesias nuevas para cobrar solamente y hacerse multimillonarios. No. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Eso estaba dispuesto, pero después veríamos que la cuestión humana, la debilidad humana también nos traiciona. Pero el Señor tiene en cuenta esas cosas. Dentro del presupuesto de Cristo está la flaqueza y la debilidad del ser humano y el pecado del ser humano. Por eso el Señor no es tan radical. No es que la iglesia de Cristo tiene que ser inmaculada, no pueden hacer nada, no pueden pecar, no pueden. Por eso esa iglesia católica de borrachones, idólatras, bailadores, rezanderos, esa no debe ser. Somos nosotros no fumamos, nosotros somos santos, somos salvos. No, Señor, para Cristo está también dentro de su presupuesto que sus seguidores, que sus ministros, que sus trabajadores van a fallar. Vamos a fallar porque somos pecadores, porque nos hace falta la gracia completa del Señor. Estamos en un proceso y un camino de conversión. Entonces Jesús le contestó, Pedro, te digo hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y por esas 3 veces que él niega al Señor, es que el Señor lo va a llamar y lo va a reafirmar, lo va a devolver, lo va a reubicar en su posición definitiva. Vamos a verlo como el apóstol Juan nos lo presenta. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 2 al 19. Vamos a ver todo lo que pasa y cómo suceden las cosas, con su contexto. Dice, estaban juntos Simón Pedro, el primero que nombran siempre, Tomás, el gemelo, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que muchos protestantes dicen que Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, sí, pero no tenía primacía sobre Pedro, que era el de la iglesia universal. Y otros 2 discípulos de Jesús,
Simón Pedro les dijo, esto pasa después de la resurrección. Ya Cristo resucitó, ya Cristo venció al mundo, ya cumplió toda la ley, ya creó el nuevo mundo, el mundo del Nuevo Testamento. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, pero como humano. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Lo siguen. Fueron pues y subieron a una barca, la barca de Pedro. Pero aquella noche no pescaron nada, no estaban con Dios. Cuando comenzaba a amanecer, o sea, cuando salía la luz, Jesús se apareció en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Él, todavía no lo habían reconocido. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Jesús paraba con hambre. Ellos le contestaron, no. Después de una noche humana de pescar como humanos solamente, no tenían pescado. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, como Moisés hacía cuando Dios le daba una orden. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Pescaron con ayuda de Dios. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, o sea, el que escribe el Apocalipsis le dice al Papa, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, estaba desnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, el fuego del Espíritu Santo de Cristo Jesús, como con un pescado encima y el pan. Ese es el símbolo del cristianismo, de la iglesia de Cristo. El pan, que es la Eucaristía, y el pescado, que somos nosotros. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. El Señor tenía hambre después de resucitado, imagínense. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados. ¿De quién era la barca? De Pedro. ¿Quién fue el que arrastró la red llena de peces a la orilla de la playa? Pedro. Símbolo de que es Pedro quien guía a los peces a la parusía, al encuentro con el Señor. Fíjense la enseñanza teológica que estamos recibiendo hoy. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados. Y miren el número. En la Biblia ningún número es por estar de ahí. 153. 153 es 3 veces 51. 3 veces 51. Ahí está el número 3. ¿Sí? Y fíjense, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Dios da un número de personas, así como lo hace en Apocalipsis, que dice que son 144,000 los redimidos. Es un número, pero que simboliza una multitud. Jesús dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, o sea, hizo una Eucaristía. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. El número de peces es 153, que es igual a 3 por 51. Recordemos que 50 es Pentecostés y 1 es Dios. ¿Sí? 3 veces nos dice el capítulo que Jesús, era la tercera vez que Jesús se le aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Número 3 otra vez. Ahora,
palabras de Jesús a Simón Pedro. ¿Sí? Miren lo que pasa. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, a más nadie: Simón, hijo de Juan, Eliaquim, hijo de Hilquías, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó. Dije, no le puso, Juan no pone Simón, ya le pone Pedro, con su nuevo título, con su nuevo cargo, con su nueva misión. Fíjense, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Primera negación. Jesús le dijo: cuida de mis corderos, sé mi pastor, sé mi vicario. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ya lo reconoce otra vez como mayordomo, Eliaquim, hijo de Hilquías, ¿me amas? Pedro le contestó. Pedro le contesta como el nuevo cargo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Mis ovejas. No las ovejas de Martín Lutero, no las ovejas de Carlos Parán, ni la de Elena de White, ni la de Calvino, ni de la Sterling, ni de la fulanito de tal. No, mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, segunda negación. Por la tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, Eliaquim, hijo de Hilquías, ¿me quieres? Pedro, triste porque ya le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, como Moisés, extenderás los brazos y otro te vestirá, como hacen el Papa cuando están ya viejitos, y te llevará a donde no quieras ir. Y fíjense algo muy importante, dicen. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme, sígueme. Jesús le dice a Pedro: sígueme. ¿Sí? Pero algo muy importante, Juan nos da a entender de que Jesús sabía que Pedro algún día tenía que morir, de que Pedro no iba a ser eterno, de que Pedro no iba a estar en la iglesia siempre, que iba a morir, que lo iba a glorificar siendo crucificado en Roma, boca abajo. Lo iban a atar e iba a ir donde él no quería, ser crucificado, porque nadie quiere ser crucificado. Y así, Jesús, lo que comienza en Mateo 16, lo que va explicando en Lucas 22, ya lo confirma 3 veces después de resucitado. Pedro, sobre tu cargo edificaré mi iglesia, y tu cargo tendrá las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra, yo te lo confirmo en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra, también lo confirmaremos. Mi Padre, mi persona y el Espíritu Santo en los cielos. Estaré contigo siempre. No te abandonaré ni te dejaré solo. Y las fuerzas del infierno no tendrán poder contra la iglesia que tú liderarás. Aquí estamos los católicos después de 21 siglos. Ok, vamos a ver cómo la sucesión apostólica, el cónclave, la elección de un papa es bíblica. Vámonos al Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 26.
Dice, la elección de Matías. ¿Quién era Matías? Vamos a ver. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén. O sea que el primer cónclave que se hizo en la Iglesia Católica fue en Jerusalén. Un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Todavía estaban bajo la ley mosaica, ellos como judíos. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, de primero, Juan, Santiago, fíjense que ponen a Juan primero que Santiago, siendo Juan menor que Santiago. Andrés, que era mayor que Pedro, creo. O no, era menor, perdón. Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres. Ya en la iglesia había mujeres ya incluidas, con la misma dignidad, con María, la madre de Jesús. Es la única mujer a la cual le colocan el nombre en específico. Es la única. Con muchas mujeres, pero en especial con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Entonces vienen los protestantes y con ese pedacito y dicen, con los hermanos de Jesús, los que parió María. No, señor. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si María parió todos esos hijos. Vamos a ver. Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, el Papa, que eran como 120 personas, y les dijo, hermanos, o sea, que María parió 120 hijos, los 120 hermanos de Jesús. Falso. Falso de los falsos. Idea protestante loca. Tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, había dicho en la Escritura acerca de Judas, el apóstol traidor, el discípulo traidor, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, era apóstol. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad y luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En efecto, el libro de los Salmos dice, aquí está la sustentación bíblica de la sucesión apostólica, que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Y también dice la Escritura, inspirada por Espíritu Santo al rey David, que otro ocupe su cargo. Fíjense que el papado es un cargo, no es una persona, es un cargo. Los apóstoles es un cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo y había ascendido. Es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. O sea, habían dos preferetis. Cuando hay un cónclave para elección de papas, siempre hay entre 2 y 4 preferetis. ¿Qué son preferetis? Son cardenales que cumplen las condiciones mínimas para ser papas. Son papables, se llaman preferetis. Y entre ellos se hace la votación en el cónclave, ¿sí?, para elegir al sucesor, que lo escoge el Espíritu Santo, con la venia de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Y ahora, viendo esto, con la asistencia presencial de la Santísima Virgen María. O sea que la Santísima Virgen María ha estado en todos los cónclaves que han elegido papas. Ahí está.
En el primer cónclave estaba María. Fíjense, dice, entonces propusieron a dos preferetis, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. O sea, el Papa lo escoge el Espíritu Santo, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. Lo echaron a suerte las votaciones del cónclave, ¿sí? Y esta favoreció a Matías, habemus papa, quien desde aquel momento quedó agregado a los 12 apóstoles. Palabra de Dios. Ahí está, nuestros cónclaves, nuestra elección papal, nuestros papas. Cuando muere un papa y deja el vacío, deja la silla vacante, la sede vacante, el trono, la cátedra vacante, se tiene que escoger a un sucesor apostólico. Ese sucesor apostólico es elegido por el Espíritu Santo y está también la presencia de la Santísima Virgen María como garante. La Virgen María debe estar ahí porque Satanás va a intentar de todas maneras influir en la elección y destruir la voluntad de Dios. Y la Virgen María, como guerrera, como garante de nosotros, se presenta y está en los cónclaves. De pronto no sé si un padre de la iglesia, o no sé si algún papa o algún concilio haya dicho esto, ¿verdad? Con mucha reflexión y con mucho respeto lo digo, no tratando de salirme de la doctrina, ¿verdad? Pero María juega un papel fundamental en la elección de los papas, ¿sí? Y ella está ahí como garante, evitando que Satanás intervenga en esa elección. Muy importante eso. Esa es otra forma de demostrar la infalibilidad papal. Ok, y por último, para terminar, para que no se nos vaya tan largo esta explicación, vamos a ver cuándo el Papa Pedro hace o ejecuta su infalibilidad papal. Vámonos a Hechos, capítulo 15, versículos del 6 al 11. 15, del 6 al 11. Dice, se hace el primer concilio de Jerusalén, el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Dice, se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. ¿Cuál era el asunto? Que los judíos cristianizados querían imponer las restricciones del judaísmo a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y Pablo y Bernabé estaban en contra de eso. Entonces ellos llevaron el caso al centro, ¿verdad? A los que dirigen la iglesia. Entre ellos, obviamente, que estaba Pedro. Después de mucho discutir, concilio, Pedro se levantó y les dijo, Pedro, en su posición de papa y ex cátedra, dice, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos. Señores, el Señor me eligió para ser católico, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Esto es doctrina. Pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga? Todos esos protestantes que le ponen carga nueva a la gente. Fíjense, ¿por qué desafían a Dios? No desafían a la Iglesia Católica. No desafían al Papa, desafían a Dios. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario,
Nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Y quiero seguir un momentito, dice. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén: hermanos, óiganme, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció primera vez a los no judíos, escogiendo también entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo Pedro es el que determina cuál va a ser la directriz, la doctrina, la dirección y la costumbre de la Iglesia universal. Santiago no se le contrapone ni se le contradice, sino que partiendo de ya el marco que da Pedro como líder de la Iglesia, profundiza la enseñanza y define con una carta cuál va a ser la directriz para toda la Iglesia de la humanidad, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.